Bueno, buenas tardes. Me llamo Raúl Falcón, arquitecto. Nos dedicamos, al margen de que hoy vamos a impartir un pequeño taller de iluminación, concretamente iluminación de exteriores. También nos dedicamos a muchos aspectos, ¿no? Como son temas de planeamiento, ya sea urbano, territorial, temas de paisaje también y por supuesto edificación, ¿no? De lo que tiene que ver un poco con lo que vamos a ver hoy. Hoy ya me dirá Marce si se escucha bien o no se escucha bien, porque Yo estamos escucho en bien, directo. pero los que se están conectando, que nos digan si oyen bien o si Raúl tiene que levantar Perfecto. la voz. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte nuevamente aquí. Ya has hecho otros talleres y viendo que dentro de pocos días vamos a lanzar nuestro catálogo de jardín, pensamos que era una buena idea hacer un taller sobre iluminación y sobre la importancia que tiene la luz en la arquitectura, en los ambientes, y como es el catálogo de jardín, dijimos, bueno, hacemos un taller con Raúl de iluminación de espacios exteriores. Aquí me están diciendo que se oye muy bien, así que Perfecto. puedes seguir Muy bien. sin gritar. Si no, hablamos más alto. Vale. Perfecto, entonces ya es todo tuyo el espacio. Muy bien, pues nada, bienvenidos a este taller. El tema de la iluminación, ya sea para exteriores o para interiores, como acaba de comentar Marcia, desde luego es un aspecto fundamental de la arquitectura. Muchas veces, desde mi profesión, podemos estar proyectando una vivienda o un edificio del tipo que sea, ¿no? Pero quizás no, a veces no tenemos en cuenta todas las cuestiones, ¿no? O los aportes que te da la iluminación o las restas que te da la iluminación, porque muchas veces encontramos arquitecturas de día que son realmente interesantes, con juegos de volúmenes, de sombras, etcétera, incluso de colores, y de noche se pierde toda la majestuosidad en ese sentido, ¿no? Además de eso hay aspectos normativos que también hay que cumplir y desde luego hay que tenerlas en cuenta, pero sobre todo yo quería enfocar este taller con aspectos que sean tremendamente prácticos, con cuestiones tales como cuando nosotros vamos a comprar una bombilla, sea la que sea, imaginemos esta misma bombilla, algo tan sencillo como una bombilla, a la vez es tan complejo porque podemos estar viendo datos, es decir, el LED, aquí habla de un ahorro de energía del 80%, aquí habla de vatios, habla de lúmenes, habla de los grados Kelvin, habla del tipo de casquillo, en fin, y muchos más datos que nosotros a veces no sabemos interpretar y desde luego es un aspecto fundamental. ¿Cuántas veces no hemos comprado nosotros, venimos de la tienda de comprar una bombilla tan sencilla aparentemente como esta y no nos sirve realmente para lo que queríamos, ¿no? Entonces eso es un aspecto fundamental, tanto las bombillas como las propias luminarias, que es, digamos, a lo que yo quiero enfocar de alguna manera al taller, hablando de espacios exteriores, hablando de ambientes, hablando de colores, etcétera, etcétera, pero desde luego teniendo en cuenta, digamos, estos aspectos esenciales, sobre todo para que tenga un sentido práctico, para quien quiera, lo vamos a intentar hacer de una manera más o menos sencilla. La iluminación es un aspecto muy complejo para ingenieros, ¿no? En este sentido, pero vamos a intentar llevarlo al campo sencillo. Y por ejemplo, en este mismo taller que hemos tenido que optar por oscurecer el ambiente para que se pudiera ver bien lo que tú has preparado y nos quita la luz de poder verte a lo mejor a ti mejor, pero bueno, hubo que elegir. Muy bien, bueno, no se pierden tampoco gran cosa. Muy bien, una cosa que les voy a decir es, efectivamente, si nosotros tenemos una terraza, tenemos un balcón, tenemos un espacio, incluso en interiores, como, digamos, la idea es que hoy podamos salir de aquí pudiendo elegir, como digo, la luminaria, el tipo de bombilla, etcétera, etcétera, con la simple herramienta de 1 metro, que no teníamos aquí, queríamos buscar 1 metro y no tenemos, pero con 1 metro, midiendo la superficie que queremos iluminar, viendo con lo que vamos a ver hoy algunos aspectos muy claros, pues van ustedes a poder elegir con claridad la bombilla y la luminaria, ¿vale? Perfecto. Vamos a llevarlo en un sentido práctico, como digo, para empezar, por lo menos entender las condiciones de trabajo en las que nos movemos cuando hablamos de luego iluminación conectada a la red, pues hay que entender que no en todas las partes del mundo están en las mismas condiciones de trabajo en este sentido. Ahí podemos ver un mapa del mundo, ¿no? Donde vemos zonas rojas, vemos zonas moradas, zonas azules, diversos colores que tienen que ver con, digamos, los voltios y con los hercios, ¿vale? Los hercios es la frecuencia de la red, en definitiva no es más que la velocidad de la onda, ¿no? en su movimiento, y los voltios son la energía potencial o la tensión de trabajo que también podemos saber, ¿no? En el caso de España, igual que en el entorno de Europa, etcétera,
pues nos movemos en una frecuencia de 50 Hz y nos movemos en 220-240 voltios. Pero también hay que decir, por eso lo indico aquí, que hace muy poco las compañías han elevado a 230 para igualarnos de alguna manera a la zona euro en este sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es fundamental porque cuando nosotros vamos a comprar una bombilla, imaginemos, a lo mejor nos encontramos, como es esta imagen, por ejemplo, esto es una tira LED y ahí verán ustedes que ponen 12 voltios. Fíjense que nosotros estábamos hablando de 230 y ahí hablan de 12 voltios. Vale, para este tipo de iluminación, desde luego vamos a necesitar modificar el voltaje, digamos, utilizar una solución con diferente voltaje. Por lo tanto, necesitamos un transformador. Por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, un móvil de media pues puede estar utilizando 5 voltios. Necesita un transformador para su carga, ¿de acuerdo? Pues bien, en el caso de las tiras LED es fundamental tener en cuenta esto, igual que en otro tipo de iluminaciones, porque eso quiere decir que va a requerir un transformador en su desarrollo. Una tira LED tiene una instalación quizás de las más complejas, precisamente en parte por la colocación de los transformadores. Si vamos a trabajar y vamos a iluminar, por ejemplo, una franja, un zócalo, ¿no? Un rodapié de un muro de hormigón armado, por ejemplo, pues tendremos que pensar cómo vamos a colocar esos transformadores y esos elementos embutidos en la estructura. Bien, vamos a empezar, como decía antes, por el aspecto quizás más elemental, pero no el más sencillo, que es la bombilla. ¿Qué tipo de bombilla tenemos que elegir? ¿Qué tipo de bombilla? ¿Qué debemos saber de una bombilla a la hora de hacer una compra? Pues como antes decía, nosotros encontramos varios tipos de datos que muchas veces no sabemos interpretar. Muchas veces encontramos gente, o sea, nos puede pasar que a mayor vatio pensamos que ilumina más y no necesariamente es así, depende de varios factores. Entonces vamos a empezar por explicar los 4 grandes grupos de tipos de bombillas que nos podemos encontrar. Hay otras, pero bueno, en definitiva estos son los grandes grupos, ¿no? A la izquierda ven algunos modelos, unas imágenes, pero tampoco hay que pensar que esas sean fijas, porque muchas veces tenemos bombillas LED que tienen el aspecto de una bombilla incandescente o de una bombilla halógena, con lo cual no nos fijemos tanto en el aspecto, aunque esos son unos aspectos bastante reconocibles, ¿no? Bien, la primera, la bombilla incandescente, es la de toda la vida, la de nuestras casas antiguamente, ¿no? Incluso por desgracia, incluso a día de hoy en algunas viviendas, pero desde luego las casas de nuestros abuelos y nuestros padres, encontrábamos esas bombillas incandescentes que se fundían relativamente rápido, que tenían como una especie de alambre que se iluminaba, ¿no? Que se ilumina en definitiva. Estas bombillas seguramente las recordamos muchos porque cuando llevaban un tiempo encendida y las ibas a cambiar, te abrazabas la mano. Recuerdan que eran unas bombillas de una temperatura muy elevada, ¿vale? Esas son las que más energías gastan, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos indicado, pero este tipo de bombillas ya no se pueden fabricar, están fuera de fabricación desde el año 2009. Eso quiere decir que no nos las encontremos en algunas, de luego en viviendas, pero también en tiendas. Pues en algunas tiendas no las podemos encontrar. Las que queden en estocaje en el mercado, pues digamos no están prohibidas su venta, pero sí están prohibidas su fabricación. Bien, a continuación tenemos el siguiente nivel de bombillas, lo he colocado en el sentido del ahorro energético, las halógenas, ¿vale? Las bombillas halógenas tienen una luz similar a la luz natural, tiene una vida útil mayor, en torno a las 2000 horas, es una media, ¿no? Tiene un consumo de un 30% menos que las incandescentes, con lo cual ya supone un cierto ahorro. Cuando salieron era un ahorro energético importante, pero también este tipo de bombillas se diferencian porque también emiten calor, son bombillas que emiten calor. El siguiente que tenemos aquí son las fluorocompactas, los fluorescentes, ¿no? Que conocemos, los que tenemos en nuestras cocinas o en algunos otros lugares de la vivienda. Estas efectivamente tienen un ahorro hasta del 60% con respecto siempre a las incandescentes, digamos bombillas de bajo consumo, podemos entenderlo así. Tiene una duración mayor, entre 6.000 y 10.000 horas aproximadamente, pero tiene varias características a tener en cuenta, y una de ellas es que tarda algunos segundos en digamos, alcanzar su luminosidad o su potencia de luz, ¿vale? ¿Eso qué implica? Pues que no es recomendable en algunas zonas, por ejemplo en los pasillos, los lugares de paso, no es recomendable tener este tipo de bombillas. ¿Dónde las encontramos normalmente? Pues nos las vamos a encontrar, como dije antes, por ejemplo en nuestras cocinas. Ustedes si lo tienen, pues verán que le dan al interruptor y a veces, si son de algún tipo de modelo, pues hace como varios clic hasta que se encienden, y en las oficinas también. Vale, estas bombillas realmente son eficientes si las mantenemos encendidas durante todo el tiempo, ¿vale? Es decir,
De hecho, tanto es así, lo digo porque en el momento del encendido es donde más consume. Si nosotros estamos encendiendo y apagando esta bombilla, ya no es tan eficiente. Tanto es así que el manual de buenas prácticas, por ejemplo, del SICTEC, que es un manual de buenas prácticas para empresas turísticas, pues recomienda mantener este tipo de bombillas encendidas mejor 24 horas que no encendidas y apagadas constantemente. Por ejemplo, en una oficina, por ejemplo la mía, en mi estudio, pues tenemos bombillas fluorocompactas y las mantenemos encendidas todo el día, porque si enciendes y apagas, desde luego el consumo se eleva. Y las más eficientes de todas, y las mejores en todos los sentidos, son las bombillas LED, ¿vale? Estas bombillas desde luego han llegado para quedarse, tienen muchos beneficios, no emiten CO2 como otras bombillas, no tienen mercurio, tienen una duración que a veces va entre 20.000 y 50.000 horas, con lo cual es verdad que tiene un precio un poco más elevado, pero desde luego es una eficiencia muchísimo mayor. El consumo es hasta un 80% menos que una bombilla incandescente, con lo cual tienen todas estas ventajas. Además no emiten calor, la podemos tocar y no emite calor, y son reciclables y consecuentes con el medio ambiente. En algunos comercios, por ejemplo en el que nos encontramos en Rocasa, no tienen bombillas de otro tipo, tienen bombillas LED, que son las que realmente hoy en día marcan desde luego la tendencia desde hace ya algunos años. Pero entonces estas bombillas son todas ventajas con respecto a las anteriores, son, ¿no? En general todo ventajas. Luego veremos que dentro de estas bombillas, ahora veremos varios factores que hay que tener muy en cuenta, pero todas las bombillas que tenemos aquí en exposición son todas tipo LED, las podemos ver perfectamente, todas tienen esta misma, ¿no? Todas tienen su indicación LED, ¿vale? Incluso, como les dije antes, hasta el 80% de ahorro de energía, pues también te lo deja indicado para que lo tengas en cuenta. Perfecto. Muy bien. Aspectos fundamentales a la hora de escoger una bombilla. Algo que parece tan sencillo y que a veces parece que no lo es, pero vamos a intentar hacerlo fácil. Y es esta relación. A veces hay personas que dicen, no, cuanto más vatios, digamos, ilumina más. No necesariamente es así. No sé si se ve muy bien la tabla o no, pero aquí tenemos dos conceptos que son fundamentales. La potencia de la luz, que se mide en vatios, en esa W, que es la cantidad de energía que consume. Es decir, cuanto más vatios, más energía va a consumir y más vamos a notarlo en nuestra factura de la luz. Y por otro lado tenemos el nivel de iluminación, que es la cantidad de luz que genera, que se mide en lumen. A veces lo vamos a ver con la letra E, pero lo cierto es que mayoritariamente, normalmente, nos lo vamos a encontrar aquí no lo veo en este caso, aquí está, por ejemplo, no sé si se ve 360 lumen. Sí. Lúmenes, lo ven, ¿no? Sí. Entonces, bueno, muchas veces ya viene indicado con la propia palabra o con una LM, etc., ¿no? Entonces, lo de la E, bueno. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tenerlo en cuenta, es la cantidad de luz que genera. En la tabla que tenemos aquí a la derecha, a la izquierda ustedes están viendo los márgenes de lúmenes, ¿no? Ahí vemos de 80 a 90, de 240 a 270 y así hasta 13.800, 14.400. Digamos las que más luz arrojan. Si nos vamos a la columna amarilla de la izquierda, donde pone LED, verán que con una bombilla LED de un solo vatio alcanzamos una cantidad de luz de 80 y 90 lúmenes. Para eso necesitábamos de las incandescentes una bombilla de 10 vatios. Fíjense que es el 10 veces, ¿no? el consumo. Si seguimos bajando de media, veremos, y aquí lo vemos, ¿no? Aquí vamos viendo la diferencia en el ahorro entre un tipo y otro. Es decir, por ejemplo, si necesitamos alcanzar 900 lúmenes, luego vamos a hacer un ejercicio práctico muy sencillo, pero si necesitamos iluminar una terraza con 900 lúmenes, por ejemplo, si vamos a las bombillas LED podemos ir a una bombilla de 10 vatios. Si vamos a una fluorescente, 20, si vamos a la halógena, 40, y si vamos a las incandescentes, 80. Esto es unos valores más o menos relativos, estimativos, pero para que ustedes vean la importancia que tiene el tipo de bombilla que elegimos, con lo cual ya empezamos ya desde lo general, ¿no? Y es importante esta relación, como digo, los vatios y los lúmenes. Esto es fundamental para poder entenderlo. Pero luego está el otro concepto, que son los luxes, ¿no? Que es donde dice, bueno, ahora no nos guiamos, ¿vale? No, los luxes es la cantidad de luz que hay en un punto concreto, ¿vale? Si el lumen es, digamos, la cantidad de luz que sale del punto de luz, ¿no? De la bombilla, y el luxes es la luz que tengo sobre mi mesa cuando estoy trabajando, o la que tengo en mi terraza cuando estoy cenando, o cuando estoy en la cocina cocinando. Necesito saber cuántos luxes, ¿no? Aquí en esta tabla, porque nuevamente se mide en espacios interiores, porque en espacios exteriores es un poco más relativo, pero bueno, en espacios interiores vemos algunas recomendaciones, ¿no? Algunas tablas orientativas. Por ejemplo, en salones se recomienda entre 100 y 300 luxes, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando vemos la televisión podemos bajarlo a 50 luxes. Por eso, a veces en los salones podemos tener una luz general de techo,
pero luego a la hora de ver la tele pues podemos tener una lámpara de pie, por ejemplo, ¿no? En los despachos o zonas de lectura 500 luces, demanda mucho nivel de luz, ¿no? En ese punto concreto. En los dormitorios infantiles de 150 a 200, zonas de juegos 300. Fíjense la cocina. Quien dice cocina dice también una zona de barbacoa en una terraza, ¿no? Vale. Podemos pasar de 220 luces de forma general, pero fíjense que a la hora de cocinar necesitamos 500 luces. ¿Cómo se está solucionando esto? Pues ustedes lo verán que efectivamente en sus cocinas normalmente, donde está el extractor, la campana, tenemos una luz añadida que digamos complementaria con la otra, pues nos permite alcanzar un nivel de iluminación, un punto de luz mayor, ¿no? En los pasillos quizás menos, ¿no? Bien, vamos en un ejercicio concreto como este, imaginemos, nosotros tenemos esa terraza de ahí, es una terraza, un balcón de nuestra vivienda, ¿no? Imaginemos que tiene 9 metros cuadrados y yo tengo que venir aquí a Rocasa a comprar pues mis luminarias y mis bombillas, ¿no? A ver cómo puedo iluminar de una manera deseable ese espacio. Pues si yo me voy a la anterior y quiero equiparar mi terraza con una iluminación no muy alta, sino un ambiente un poco más íntimo quizás, si lo asemejamos a los salones con 100 luxes, vamos a irnos a ese caso. Aquí a la derecha verán ese ejemplo, pues una terraza de 9 metros cuadrados, vamos a dotarlos de 100 luces. Como vieron antes, que antes lo comentaba por aquí, en esta fórmula, pues el lux equivale al lumen partido de metros cuadrados, en esta formulilla que tenemos aquí. Pues por eso les decía que era importante que ustedes tuvieran sencillamente un metro, porque sabiendo eso, si yo tengo esa fórmula luces es lumen partido por metro cuadrado, si pasamos en esa fórmula sencilla lumen al otro metros cuadrados al otro lado, tenemos que los lumen son los luxes por metros cuadrados. Es decir, 100 por 9 metros cuadrados nos dan 900 lumen. Es decir, tenemos que conseguir una o varias bombillas que sumadas tengan 900 lúmenes, para alcanzar los 100 luces que yo deseo en esa terraza con esos 9 metros cuadrados. Si la terraza tuviera 20 metros cuadrados, tendríamos que irnos a un valor mayor. ¿Cómo se soluciona esto? Pues bien, si nos vamos a la tabla que habíamos visto anteriormente, en esta columna de la izquierda, veremos que tenemos la bombilla LED de 5 vatios que arroja unos 400 lúmenes, con lo cual pueden ser dos bombillas de 5 o una bombilla de 10 que arroja entre 800 y 900 lúmenes. Claro. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Esta es la solución que yo plantearía, es decir, podemos poner una bombilla central en la terraza o una luminaria central con 10 vatios y alcanzaríamos los 900 lúmenes que hemos dicho, o dos bombillas LED de 5 vatios, por ejemplo. Claro. Con ese consumo, pues estaríamos alcanzando los luxes que necesitamos. ¿De acuerdo? Perfecto. Yo creo que está claro porque nadie pregunta nada, así que me parece que, que está entendido. Bien. Igual, como decimos siempre, este directo lo guardamos en nuestro canal de Instagram y lo van a poder ver todas las veces que quieran, retroceder, avanzar, todo esto queda grabado, así que, pero bueno, aprovechen ahora que está Raúl en directo para preguntar. Claro, en este caso, fíjense que, como insistiendo, que sencillamente con un metro ustedes miden la terraza de su vivienda y con esta sencilla fórmula que hemos empleado podemos saber qué bombilla es la que tenemos que venir a comprar. Perfecto. Es así de sencillo y a la par complejo si no tenemos estos criterios básicos por lo menos, ¿no? Ya la forma de distribuirlo es otra cosa, porque lo podemos distribuir por ambientes. Fíjense en este caso, quien tenga esta terraza pues ha decidido que esos lúmenes los va a distribuir en una luminaria en el centro de la mesa y en un ambiente un poco más iluminado ahí al fondo, que es una zona de descanso de sofá donde tiene una lámpara de pie y una lámpara de techo, ¿vale? Esa es un poco esta fórmula, pero que cada cual pues lo distribuirá como quiera. Ahora veremos tipos de luminarias y demás, ¿no? Bien, otra cosa importante, no creo que me haya pasado solamente a mí, es el tema de los casquillos. Muchas veces hemos ido a comprar una bombilla y cuando llegamos a nuestra vivienda no nos sirve el casquillo. Bueno, hay tantos casquillos diferentes que tendríamos por lo menos que sencillamente comentar lo que existen. Desde luego los más genéricos son los que están segundo y tercero de izquierda a derecha superior, el casquillo fino del E14 y el casquillo grueso del E27. Estas son las que mayormente vamos a encontrar, ¿no? Luego el E40 que tenemos ahí es, digamos, una bombilla de tipo más industrial. Las tres que tenemos arriba a la derecha son para vehículos, la SL4, la B15, B22 son más de las luces de vehículos y demás.
Y una que podemos encontrar también mucho es la GU10, que es la que le podemos llamar de un cuarto de vuelta. Este tiene un sistema, que aquí también tenemos algunas, donde bueno, lo acoplamos y giramos un cuarto de vuelta y ya queda perfectamente colocado. Y luego, bueno, los fluorescentes también tienen otros sistemas, ¿no? Para, digamos, su conexión con su luminaria, ¿de acuerdo? Esto es un mundo un poco a veces complejo, pero en definitiva es fijarnos bien en este tipo de cuestiones. Antes de salir a comprarlo. Antes de salir a comprarlo, por favor. Y esto no es menos importante, la temperatura de color. Es decir, depende del ambiente que yo quiera iluminar en mi vivienda, tendré que aplicar una temperatura u otra, por lo menos eso es lo deseable. Fíjense que la temperatura de color se mide en grados Kelvin, que es la letra K que tenemos ahí. Si yo me voy a cualquier luminaria, si no me equivoco, debería de estar en alguna parte, podemos encontrar, aquí están los grados Kelvin. ¿Lo ven ahí? No sé si se ve bien donde Sí, tengo perfecto. el dedo. 6000 grados Kelvin. Esta bombilla se clasifican de color frío, de tipo frío, de este tipo. Es decir, que aquí nosotros tenemos, en función de los grados Kelvin, que ya no tiene que ver con el consumo tan directamente, sino con, digamos, la temperatura de color, tenemos de 3300 o menos grados Kelvin, las que conocemos como la clase de color 1, ¿de acuerdo? Que son las de color cálido, que ahora veremos en qué ambiente se puede utilizar. Las de color medio, o también conocido como color día, que intenta reflejar la luz del día, pues están entre 3300 y 5300 grados Kelvin, que son las que conocemos como clase de color 2, y de ahí en adelante, más de 5300 grados Kelvin, las de clase de color 3, color frío. Aquí también lo vemos, lo podemos ver en una imagen que yo creo que ayuda un poco a entenderlo. Fíjense que las de color frío, es decir, las de 5300 en adelante, esta por ejemplo 6400 grados Kelvin, ideal para cocinas, oficinas y baños. Vemos que nuestro fluorescente en la cocina normalmente está en esta tendencia. Sin embargo, en el otro extremo, los dormitorios, el salón, a veces, ¿no? Lugares donde comer y demás, pues nos vamos a entornos más íntimos y más reconfortantes, estamos en unos 3000 grados Kelvin o menos, pues estamos en una luz cálida o con un toque actual o ambiente relajado, representando de alguna manera la luz del día, pues nos iríamos a las escalas intermedias. Entonces, esto también es importante. Cuando nosotros compramos una bombilla, este dato también está ahí y muchas veces queremos iluminar nuestra terraza con una zona de, por ejemplo, de descanso o una zona sencillamente de estar y tomar algo, de comer allí o de cenar y resulta que nos encontramos con que la luz que hemos puesto no es la que quizás nos hubiera gustado. Si nos vamos a las luces cálidas, pues generan ambientes pues como este, es decir, ya la fórmula de las luminarias ya las comentaremos después, pero bueno, sean guirnaldas o sean del tipo que sean, incluso como vemos ahí estos botes, ¿no? El tema del reciclaje, ¿no? Y esa guirnalda, pues bueno, genera esa luz cálida, luces cálidas que están destinadas, como comentaba, a ambientes íntimos y reconfortantes, por ejemplo, en este caso una terraza donde tomar un té o estar ahí, refleja un poco de alguna manera lo que sería o lo que entenderíamos como la luz de una vela, ¿no? Por entenderlo de alguna forma. Este otro tipo de terrazas, ahí vemos una tira LED que está debajo de lo que es el alféizar de esa zona balconada de la terraza y vemos cómo genera una luz cálida que además va complementada con la madera del suelo. O por ejemplo, esto también son luces cálidas que con distintos tipos de luminarias, ya sean guirnaldas o luces en el suelo, incluso una vela, como comentaba antes, ¿no? Bien, en la escala intermedia hablaba de luz media, luz día, que es la que intenta representar la luz del día de alguna manera, ¿no? Estos son otros ambientes, ahí vemos pues dos proyectores potentes cómo iluminan todo un ambiente de una terraza, de una vivienda, ¿lo ven? Ahí sí. pues bueno, se genera una luz que intenta asemejar lo que es la luz del día, un ambiente actual. A mí esta imagen me gusta mucho porque yo no sé, aunque no sé si se aprecia, ahí tenemos un foco que genera una luz día en el exterior. Sin embargo, vemos el contraste con el salón, como comentaba antes, con una luz cálida. La verdad que en las viviendas normalmente se utilizan más luces tipo cálida o luces día, ¿no? O luces medias, y las luces frías suelen estar reservadas normalmente para ambientes como oficinas y otro tipo de ambientes. Estos son luces frías, ¿de acuerdo? Fíjense que tiene una tonalidad completamente distinta y no sé si se aprecia muy bien, pero bueno, ahí vemos incluso objetos iluminados en una piscina, en el entorno, o aquellos otros objetos que están en la mitad, o una tira LED que vemos a la parte superior izquierda,
representando pues, una luz fría. Las tiras LED en definitiva es un sistema, ¿no?, iluminado con pequeños bombillitos, por entenderlo de alguna manera, que luego lleva pues una protección y genera una luz, ¿no?, que normalmente tú no ves los puntos, sino una luz distribuida a lo largo de una línea. Luces frías pues se utilizan en ambientes calurosos. Imagínense en verano pues que yo pueda tener de alguna manera una terraza o una piscina e intentar representar eso. O bien ambientes particulares, como digo, no suele ser tan digamos fácil de ver. Sin embargo, a veces lo encontramos en este tipo de arquitecturas más sobrias, arquitectura moderna, con unas líneas muy puras, ¿no? Entonces, aquí no se contagia el ambiente con un escenario cálido, ¿no?, ni tan pesado quizás, sino que se va a una línea de luces frías más ligera, ¿no?, generando este tipo de ambientes. Hasta el mobiliario representa un poco este argumento, ¿no? O, como digo, ambientes particulares, un acceso, por ejemplo, ahí vemos un edificio donde hay una luz cálida en el interior y luces frías en el acceso. Bueno, entonces, también es fundamental el tipo de color, ¿no?, los grados Kelvin, que ustedes van a encontrar también en las bombillas, como comentaba anteriormente. Otro aspecto fundamental es el rendimiento del color. Por lo menos el último de los aspectos fundamentales que me parece de las bombillas es el rendimiento del color, que en definitiva es la capacidad que tiene la luz para reproducir fielmente los colores. Es decir, cuanto más cerca esté ese valor, el índice de reproducción cromática, que se representa con las siglas CRI, cuanto más cerca, digo, esté al 100, pues más fiel a la realidad es, ¿de acuerdo? Por eso vamos a ver distintos tipos de clases de luces que también nos las vamos a encontrar algunas veces en nuestras bombillas cuando las vayamos a adquirir, que empezamos por la 1A, ¿no? La 1A pues tiene un índice muy elevado, mayor de 90, con lo cual reproduce, tenemos la garantía que si nosotros queremos colocar esa luz, va a reproducir una luz muy parecida a la luz natural. Si vamos a la 1B, vamos de 80 a 89, 2A 70 a 79, 2B 60 a 69, 3, 40, 59, y ya si nos vamos a la clase 4, es la que menos representa, digamos, fielmente los colores de la naturaleza, por debajo de 20 en ese valor. Aquí ven un ejemplo, por ejemplo en esta fruta, ¿no?, que tenemos a la izquierda, tenemos un índice de reproducción cromática de 90, muy elevado, reproduce muy fiel los colores, y si nos vamos a 70, pues baja bastante. Fíjense en la parte superior una tienda, quien tenga un comercio tendrá que pensar en esto, porque si no le pone, esto creo que es un requisito fundamental, si no le pone el índice cromático adecuado, podemos estar errando de alguna manera la venta de nuestro producto. Ahí se ve claramente distintas gamas, distintos valores, y la de la derecha, en este caso, es la que tiene mayor de 90, reproduce fielmente esos colores. No sé si hay... no hay preguntas, así que yo creo que está todo muy claro. Muy bien. Bien, otro valor, otro aspecto fundamental es la luminaria. Muchas veces compramos luminarias, pero también tenemos que tener en cuenta aspectos que de luego son fundamentales. ¿Qué debemos saber a la hora de comprar una luminaria? ¿Y para qué se utilizan las distintas luminarias? A veces tenemos errores en este sentido, ¿no? Entonces, luminarias podemos encontrar de muchos tipos. Yo he puesto las que son las más generales, las que encontramos de forma más habitual. Podemos encontrar otros tipos, pero bueno, fundamentalmente nos vamos a encontrar apliques. Ese que tenemos aquí son colocados en las paredes, ayudan a bañar, digamos, una fachada, ayuda a enmarcar un espacio determinado y, digamos, en una arquitectura que juega con una serie de volúmenes, pues a remarcar esos volúmenes de alguna forma. Los proyectores arrojan un gran chorro de luz en muchas ocasiones, y ayuda de alguna manera a generar un ambiente global, pero también se utiliza mucho, y lo podemos ver en elementos de valor patrimonial, por ejemplo, en la Catedral de Santa Ana, allí en Vegueta, en Gran Canaria, en las zonas de Canaria, vemos proyectores que iluminan la fachada. Nosotros tenemos una iluminación general en un casco histórico y luego una iluminación parcial con proyectores que hacen que destaque un determinado elemento. También en nuestras terrazas lo podemos hacer con vegetación, iluminar una determinada vegetación, como ahora veremos. Las tiras LED cada vez se utilizan más, aunque como digo, tienen que tener en cuenta el sistema de instalación que tiene con estos transformadores, pues ayudan de alguna manera al elemento decorativo y a realzar determinadas cuestiones. Las balizas, sobre todo para temas de caminos y demás, ¿no? El acceso a la vivienda, por ejemplo, marcar algunos senderos, objetos iluminados de todo tipo, ahora veremos algunos ejemplos, guirnaldas, ¿vale? Fundamentalmente estos quizás son ejemplos, ¿no?
los apliques, como comentaba antes, ayudan a generar este tipo de escenarios en tu vivienda, en los espacios exteriores. Fíjense que se utilizan, como digo, para las paredes y muros y para destacar un determinado enmarque en fachada. Aquí en la derecha vemos un caso claro donde necesitamos iluminar el paño de fachada para destacar cualquier elemento, destacar el propio volumen de la vivienda. Cuando nos vamos a los proyectores, en la imagen de la izquierda ven que bueno, nos sirve mucho para iluminar un ambiente de forma general, pero también lo podemos orientar hacia una vegetación que tenemos en nuestro jardín, nuestra terraza, o hacia nuestra fachada, si queremos iluminar algún aspecto concreto que destaque en la noche. El tema de las balizas, como digo, utilizadas para señalar un camino, es muy recomendable para entradas y recorridos, para facilitar el acceso durante la noche. Todo tipo de balizas, aquí veíamos algún tipo de baliza también que lo habíamos visto antes. Este tipo de balizas que tienen un anclaje sencillo en una zona de tierra o de césped, y además son solares, que ahora veremos este tipo de tecnología también. Pero bueno, modelos tenemos todas las que queramos, de balizas, habidas y por haber, y nos sirven para marcar un determinado itinerario, un sendero. Las tiras LED, cada vez más utilizadas, luego han irrumpido en el mercado con mucha fuerza, utilizadas para decorar y resaltar determinados aspectos del diseño, también muy útiles para marcar itinerarios, rampas y escaleras. Ahí vemos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, no sé si se ve bien, pero hay una tira LED colocada debajo de ese asiento de una terraza, y remarca, bueno, digamos, dejando en sombra el asiento, remarca cómo flota sobre ese suelo. Aquí también lo podemos ver en la imagen de la derecha, y luego aquí en las escaleras, colocándola, ¿no?, en la parte de, digamos, la tabica, ¿no?, bajo la tabica o en la contrahuella, pues podemos ir viendo también cómo se van iluminando esos distintos escalones, generando pues un determinado efecto, de luego con mucho interés, ¿no? Ya vamos media hora, ha pasado rápido. Ah, ha pasado rápido, sí, sí. Bueno, muy bien. Objetos iluminados y guirnaldas también podemos encontrar de todo tipo. Esto sí es verdad que es imposible limitarlo. En el mercado tenemos todo tipo de cosas, desde bueno, esferas, tipos de, bueno, como si fueran unos cubos iluminados. Fíjense, maceteros iluminados, pero es que también encontramos sofás iluminados, que es una cosa curiosa que nos podemos encontrar, o bueno, distintos elementos decorativos iluminados también, o bueno, ahí vemos unos cubos, en fin, esto es pues una cuestión de imaginación. Desde luego, toda la iluminación que nosotros pongamos formará parte de la fórmula que habíamos calculado anteriormente para tener un espacio iluminado como nosotros realmente queremos. Muy bien, estamos viendo lo que son el tema de las luminarias o las lámparas, ¿no? Vamos a entenderlo de ambas formas. Y hay un aspecto que también, desde luego, recomiendo mucho tener en cuenta, porque si no vamos a estar gastándonos muchísimo dinero en comprar una luminaria tras otra y no sabemos por qué se nos estropea o se funde la bombilla que tenemos dentro o no aguanta lo suficiente. Muy bien, eso tenemos que medirlo con el grado de protección. Las luminarias indican siempre su grado de protección con las siglas IP. IP seguida de dos números, como vemos aquí. ¿De acuerdo? El primer número de la izquierda es el grado de protección ante los sólidos. ¿De acuerdo? Y el segundo es el grado de protección ante los líquidos. En esa tabla, una tabla orientativa, vemos del 0 al 8 ambas cuestiones, a la izquierda ante los sólidos, a la derecha ante los líquidos. Por ejemplo, si nos vamos a la izquierda, más allá del 0, que es sin protección, fíjense que el nivel 1, protección ante objetos con diámetro superior a 50 milímetros. Hay que tener en cuenta si, bueno, tenemos algún niño o alguna mascota que pueda de alguna manera pues meter la mano, un dedo, ¿no? Por ejemplo, protección entre objetos de diámetro superior a 12 milímetros, grado 2, objetos de diámetro superior a 2,5 en grado 3, ya cuando nos vamos a 1 milímetro, una aguja, ¿no?, grado 4, protección ante el polvo, el 5, y totalmente estanco al polvo, el 6, y a la derecha vemos los grados con respecto, los valores, perdón, con respecto a la humedad, con respecto a los líquidos, ¿no? Protección ante goteo vertical, un goteo a 15 grados de nivel 2, por ejemplo, para las lluvias, para la pulverización, la salpicadura, el chorro de agua, etcétera, etcétera, hasta incluso protección en inmersiones permanentes. Estamos hablando de piscinas. Claro. Entonces, muchas veces podemos tener nuestra vivienda, imagínense, con una terraza orientada a norte, en una zona como Teror, imaginemos, ¿no?, muy húmeda,
y resulta que no estamos comprando la luminaria adecuada y se nos está generando un problema constante. Aquí pueden ver un ejemplo, un espacio exterior de una vivienda, cómo se utilizan distintos grados IP en función de dónde está colocada esa luminaria. Por ejemplo, en la zona 1, que está colocado bajo la cornisa de esa vivienda, que estará protegida para la humedad, pues se está utilizando un IP23, que si se fijan, si recuerdan la tabla anterior, pues bueno, es un grado de protección más bien bajo, ¿no? El IP44, que es el que está más quizás reglamentado, sobre todo en temas de fachada, pues para esos apliques que aparecen en la zona 2, si nos vamos a la zona 3, seguramente donde hay césped y donde hay elementos de humedad, etcétera, ya hay un IP mayor, 65, o en la zona 4, 67, que está, digamos, de la piscina, conectado con la piscina y por supuesto va a estar siempre lleno de agua. Y en la zona 5, ya dentro de la propia piscina sumergida, un IP de 68. El 68, por recordarlo, era pues para inmersiones permanentes y totalmente estanco al polvo, en los 2 grados que hemos visto. Claro. Creo que se entenderá, ¿no? Sí, perfecto. Vale, Lo que yo estaba pensando es que no es algo tan sencillo elegir las luces para o iluminar un ambiente, ¿no? Con claro. con este mini taller, y yo creo que sí, anotando 4 cositas, enseguida ya podremos saber, como digo, con un metro. Ya pero podemos... lo importante que es saberlo, porque yo no me hubiera planteado nunca un montón de detalles que has dado aquí, claro, y que realmente son muy importantes. Son fundamentales y además nos ayudan, como decíamos antes, con la temperatura del color o la reproducción del color al máximo de su naturalidad, claro, digamos, nos ayuda a generar los ambientes que nosotros queremos, como los ejemplos que hemos ido viendo, ¿no? Sí. Fíjense, por ejemplo, este proyector que lo colocaba antes, sí tiene 70 vatios, que es desde luego la energía que consume, pero hay un valor que pone IP, lo ven ahí, ¿no? IP65. Cuando ustedes compren cualquier luminaria, fíjense siempre el IP que necesitan y váyanse siempre, como digo, a esta tabla para saber dónde lo van a colocar. Claro. No es lo mismo nuestra terraza, insisto, en Tejeda o en Teror o en Molle, que si tenemos nuestra terraza en el sur de Gran Canaria, por decir un ejemplo. O un balcón en Las Palmas. Exactamente, un balcón en Las Palmas. En fin, o una zona que está próxima a una piscina, una zona donde hay, digamos, una humedad constante. Mili dice que está todo muy interesante y que es fan de las luces y que tampoco había pensado que habían tantos detalles para tener en cuenta. Sí, fundamental. Entonces, bueno, ya tenemos estos criterios para por lo menos tener algunos aspectos cuando uno va a comprar una luminaria y cuando va a comprar una bombilla, cuando va a iluminar en definitiva su vivienda y concretamente el espacio exterior, sobre todo el espacio exterior, porque los interiores, si nos limitamos a un IP44, desde luego vamos bastante bien, pero en los exteriores, desde luego, hay que tener en cuenta todos estos factores, ¿no? Sí. Luego hay conceptos que tienen que ver con el ahorro energético. Bueno, ya sabemos, placas solares, aquí hemos visto algunos ejemplos. Estas balizas tienen incorporada pues su pequeña plaquita solar, no sé si se ve, sí, ahí se ve, oscuridad. Justo ahí en ese ángulo se ve. Esta baliza permanece, digamos, apagada durante el día y cuando cae la noche, pues se enciende ella sola. Enciende sola, con lo cual el consumo es cero, pero también tenemos todos estos modelos que tenemos aquí, en fin, modelos hay en el mercado. Muchísimo. Mira lo que está ahora a oscuras, que está iluminado. Y se ilumina, en cuanto haya oscuridad se ilumina el sol. Con lo cual, para ambientes de nuestra terraza, nuestro espacio exterior de la vivienda, que queramos tener de alguna manera iluminado, aunque sea de forma ambiente, lo podemos tener siempre iluminado cada noche, ¿no? Además son resistentes evidentemente a la intemperie. Luego esto lo podemos llevar al campo ya más industrial, porque desde luego hay luminarias muy potentes que funcionan también con la energía solar, ¿vale? Para viales incluso, ¿no? Pero también hay otras estrategias para el ahorro energético sin pasar exclusivamente con digamos, la placa solar, que nos limita un poco cuando encendemos, cuando apagamos. Por ejemplo, el control horario. Nosotros podemos sensorizar nuestra iluminación de alguna manera. Hacemos un control horario para que se ilumine todos los días de tal hora a tal hora, por ejemplo, ¿no? También el control de presencia arriba lo tenemos. La última vez que yo estuve en El Hierro, que me quedé en una casa rural, en la zona de San Andrés, tenía pues bueno, toda la iluminación de los ambientes exteriores de la vivienda eran con un control de presencia, de tal manera que tú ibas de noche, ibas a la zona de barbacoa y cuando te detectaba que tú estabas ahí se encendía y mientras estabas siempre estaba encendido y cuando tú te ibas se apagaba solo. Eso desde luego para quien tiene casas rurales y no quiere pagar un consumo excesivo de alguien que se le pueda olvidar desde luego las luces encendidas,
viene muy bien. Y también, mira, Raúl, que viene una pregunta desde Lanzarote. Dicen, ¿cuánta durabilidad tiene una luz solar? pues no lo sé, dependerá, de alguna manera vendrá indicado en el En propio cada producto, ¿no? artículo. Desde luego, depende. Yo he visto casos, ¿no?, en la vivienda de mis padres, por ejemplo, donde tienen una durabilidad muy alta, y no sé cuánto, y ni siquiera sé muy bien cómo hacer la comparativa, como antes hacíamos, ¿no?, con las halógenos o con las bombillas incandescentes o las LED, que sí que tiene de alguna manera una lectura más o menos estimada del número de horas, ¿no? Las solares dependerá de la calidad, fundamentalmente. Eso te iba a preguntar, si depende de la calidad del producto De la con que calidad se del ha producto. fabricado, ¿no? Sí, exactamente. Lo mejor es consultar a la hora de comprar ese producto, consultar en la etiqueta una cierta garantía, que no se te vaya a fundir o a estropear en poco tiempo o con las primeras lluvias, ¿no? Claro. Y hablaba también que existen sensores crepusculares que en definitiva lo que hacen sencillamente es algo parecido a la placa solar. Tiene ese sensor que, bueno, cuando la luz del sol cae, pues ellas solas se iluminan. Muchas veces vemos luminarias de tamaño, ¿no?, para, digamos, viales, ¿no?, en las calles de algunas poblaciones, con sensores crepusculares, y ellos solos pues se encienden y se apagan por sí solos. No necesitas que alguien vaya a encenderlo o apagarlo, porque también a veces eso supone un gasto energético fundamental o muy Claro. importante. Bien, para acabar, sencillamente, si me preguntas, para acabar con un ejemplo que, digamos, de alguna manera, para ampliar algunos de estos conceptos que hemos ido viendo, esto en definitiva es la terraza de un hotel, concretamente el Aire Rosellón de Barcelona. Es un proyecto, bueno, pues, que lo que hace es realizar un estudio de iluminación. Ahí vemos en planta, no sé si se entenderá, pero bueno, vemos distintos ambientes. Lo voy a señalar con la sombra del dedo. Vemos distintas mesas, distintos entornos de asientos, ¿vale?, zonas de staff. Estos son, bueno, el cuerpo construido de quizás de la parte de la terraza de ese hotel. Y aquí se emplean distintas estrategias de las que hemos ido comentando, desde grandes focos que vemos aquí y que lo utilizan para las grandes luces, ¿no?, digamos, ambientales, ¿no?, digamos, de todo el entorno, a pequeños focos como este, que ya verán cómo ilumina en unas imágenes que veremos, o el tema de las tiras LED, bueno, pues realzando algunos elementos o destacándolos, e incluso guirnaldas, ¿no?, que van de alguna manera, digamos, toda esta serpentina verde, que, digamos, sería un sistema de guirnaldas que ayuda un poco a iluminar todo el ambiente. Y este es el resultado de ese del hotel, proyecto, donde podemos ver, bueno, efectivamente las guirnaldas que veníamos comentando, las tiras LED. Fíjense aquí en la parte de las escaleras, ¿vale?, y en algunas otras partes aparecen las tiras LED, pero luego aquí aparecen, bueno, estos focos que venían aquí en esta zona, se ven aquí, ¿no? Y otra vez aquí aparece la tira LED, resaltando. De luego, la tira LED funciona muy bien para separar de alguna manera los elementos del suelo, o en la parte superior también vemos ese ejemplo, ¿no? Estos son, bueno, pues un proyecto de iluminación de alguna manera llevado a distintas soluciones, ¿no? O sea, aquí es una cuestión de imaginación, no es, efectivamente hay una zona de cálculo, hay un aspecto de cálculo que tenemos que tener en cuenta, porque si no, el ambiente que vamos a generar no es el que nosotros buscamos, y luego está todo este aspecto de diseño. Fíjense que en esta solución, sobre todo la imagen de la izquierda, yo creo que se aprecia más o menos bien, se generan distintos ambientes con distintos tipos de luminaria y con distintos tipos de luces. Podemos tener luces cálidas en una zona y luces frías en otras zonas del espacio, ¿no? Tener en cuenta que, por ejemplo, en el tema de las escaleras y las rampas, si nos vamos a espacios públicos, me refiero a itinerarios que tengan que ser accesibles, la norma canaria nos obligaba anteriormente, o nos obliga, pero que hay otra norma estatal que se superpone y lo anula, nos obligaba en las escaleras a 300 luces y en las rampas a 200 luces, que es una iluminación, digamos, la luz en ese elemento para que las personas mayores lo puedan ver y no se tropiecen, pues es bastante elevado. Pero luego, por cuestiones de quizás consumo y otras cuestiones de carácter estatal, la siguiente norma de accesibilidad, que tiene un carácter estatal y salió unos años más tarde, pues bueno, lo rebaja a 20 luces, que es el ambiente general como mínimo, ¿vale?, como mínimo para las zonas de tránsito, ¿no?, los itinerarios. Con lo cual, bueno, tener en cuenta un poco todos estos aspectos. Yo creo que aquí, más o menos, los 3/4 de hora que habíamos planificado,
yo por mi parte, si no hay preguntas, o quieren comentar algo, sencillamente les agradezco pues la atención y espero sobre todo que les sirva pues bueno, para la hora de decidir cómo queremos iluminar nuestra vivienda, ya sean incluso interiores, pero ya hablaremos de interiores en otro taller. En otro taller más adelante. Tener esos criterios básicos, exacto, pero que yo creo que son muy prácticos, ¿no? Y desde Rocasa también queremos agradecer tu participación, siempre tu buen hacer, tu manera de explicar y de enseñarnos cosas que parecen simples, pero cuando uno profundiza nos damos cuenta que hay que tener un cierto conocimiento si queremos iluminar e iluminar bien en este caso, ¿no? Exactamente. Así que bueno, Raúl, muchísimas gracias. Nos veremos en un tiempito en el próximo taller que será de iluminación de interior. Y gracias a todos los que se han conectado, que han participado y que sepan que queda el taller guardado y lo van a poder ver todas las veces que haga falta. Muy bien. Así que buen fin de semana a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.